tearing the fabric of life. Hola a todos amigos de YouTube. Hoy estamos aquí en el 22º episodio de la serie de SmackDown vs Raw 2008, modo 24/7 con Undertaker. Ponemos rumbo a Vengeance. Por desgracia la storyline es repetida como vamos a ver. Teníamos este primer mensaje de Vince McMahon que nos pedía que encontrásemos una diva para que nos acompañase a lo largo de esta siguiente storyline. Aún así he decidido que vamos a ver todas las storylines, ya que como es la última temporada de la serie pues tampoco pasa nada y además como son con luchadores diferentes, ya que ahora estamos en Raw, pues algo cambiará. Teníamos también un mensaje de Jonathan Coachman en el que nos hablaban un poco de Edge y Nitro, que eran los dos aspirantes, los dos primeros aspirantes para nuestro campeonato de la WWE, con lo cual tendríamos que tener cuidado con ellos de cara al siguiente pay-per-view que como he dicho es Vengeance. Y por último teníamos un mensaje de Candice Michelle, que iba a ser la mujer involucrada en esta storyline, en el que nos decía que quería que nuestra relación fuese algo más que profesional, algo que ya nos dijo en su momento Michelle McCool cuando estábamos en SmackDown, ya que las cosas con su pareja pues no iban demasiado bien y no sabía qué hacer. Con lo cual teníamos ese mensaje de elección con la exclamación roja. Teníamos que elegir entre que Candice fuera honesta y se lo dijera a su pareja, o mantenerlo como nuestro pequeño secreto. Si recordáis, en la primera vez que vimos esta storyline escogimos la segunda opción, así que en esta ocasión íbamos a elegir la primera. Teníamos también una actualización en la portada de revista, ese titular que hacía referencia a las entonces llamadas divas, y en la portada aparecían Edge y Candice Michelle, que era su pareja. De este modo llegábamos a la primera lucha del episodio. En Raw nos estaríamos enfrentando ni más ni menos que a la superestrella calificación R ante Edge, y como veis el hombre muerto que se iba a hacer con la ventaja inicial, primero con ese movimiento y posteriormente castigando las piernas de su rival con estos movimientos. El máximo oportunista, que actuando como un buen villano iba a lanzarnos al árbitro, finalmente no nos daba, pero el árbitro quedaba totalmente noqueado. Taker, que con este Running DDT le dejaba ya la cabeza en amarillo a su rival y conseguía cargar la barra de impulso por completo. Buscábamos el primer finisher del episodio y de esta lucha, ese chokeslam que llegaba sobre Edge, la cabeza que se le quedaba ya en naranja. Íbamos a buscar la cuenta, pero como hemos visto no había árbitro, se estaba recuperando poco a poco, la cuenta habría llegado prácticamente a 15, finalmente cuando llegaba la cuenta se quedaba tan solo en 2. Con este machetazo clásico de pierna estábamos a punto de cargar nuevamente el movimiento final. De hecho lo íbamos a hacer con esta maniobra para continuar castigando el tronco de un Edge que ya se iba a quedar en amarillo. Teníamos el movimiento final preparado, íbamos a levantar a la superestrella calificación R e íbamos a buscar en esta ocasión el Tombstone Piledriver, la tumba rompecuellos que iba a llegar sobre el canadiense, la cabeza que le quedaba ya en rojo. Taker con su clásica cuenta, la cual llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos la cinemática clásica, la de siempre, en esta ocasión el hombre muerto que expulsaba del cuadrilátero a Edge. Posteriormente íbamos a recibir un nuevo mensaje de Jonathan Coachman, en el que nos revelaba que la siguiente semana nos estaríamos enfrentando ante Johnny Nitro, a quien puede que reconozcan mejor como John Morrison, ya que era el aspirante número 2 a nuestro campeonato. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que la gran protagonista era en esta ocasión Candice Michelle. Posteriormente íbamos a recibir un mensaje de Jonathan Coachman en el que nos hablaba de que había escuchado rumores sobre una pequeña pelea entre nosotros y nuestro rival en Vengeance. Nos pedía que nos mantuviésemos alejados el uno del otro de cara al pay-per-view, ya que quería mantener la salud de ambos para el combate. Y teníamos un mensaje precisamente de nuestro rival, de la superestrella calificación R de Edge, en el que nos exigía que nos mantuviésemos alejados de su chica, de Candice Michelle. Antes del siguiente episodio de Raw teníamos un nuevo mensaje de la fémina, en el que nos informaba de que una vez más estaría actuando como nuestra manager en la lucha del siguiente episodio de la marca roja. Llegábamos a la lucha ante Johnny Nitro, que iba a comenzar de la siguiente manera: ese rodillazo al pecho, ese derechazo de Taker muy poderoso para castigar el rostro y estos pisotones sobre la pierna izquierda de nuestro rival. Johnny Nitro, que iba a conseguir reaccionar conectando esta serie de golpes al cuerpo del fenómeno, uno más. Sin embargo aquí conseguíamos invertirle, íbamos a aplicar también ese tremendo lazo al cuello. Posteriormente este derechazo en toda la nuca, este movimiento para continuar castigando el tronco de Johnny Nitro y de hecho para
para cargar por completo la barra de impulso del remate final y vamos a buscar rápidamente el primer chokeslam de la lucha que iba a llegar para Johnny Nitro, un Johnny Nitro que ya comenzaba a estar bastante castigado y por lo tanto íbamos a buscar rápidamente la cuenta de 3 para ver si había suerte, ya que tenía la cabeza en naranja, la cual llegaba a 1, llegaba a 2, pero todavía no era suficiente. El hombre muerto que iba a lanzar ese primer derechazo, ese segundo que era esquivado por Johnny Nitro, esa toma de árbitro y finalmente Nitro con esa patada iba a castigar al bueno de Taker, iba a buscar ahora impulso en las cuerdas, sin embargo se iba a equivocar en el movimiento. Con este clásico machetazo de pierna íbamos a cargar el segundo movimiento final del encuentro, la cabeza de Nitro que se encontraba ya en rojo, íbamos a buscar el segundo chokeslam de la lucha, iba a llegar para Johnny Nitro, un Johnny Nitro que ya iba a tener también el tronco en rojo, buscábamos rápidamente la cuenta, iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, el enfrentamiento entre Nitro y Taker que parecía que continuaba e iba a aparecer también Edge, nuestro supuesto rival de cara a Vengeance, que aparecía para encararse un poco con nosotros. Taker que le invitaba incluso a subir al cuadrilátero, como vamos a ver a continuación, ahí está. Sin embargo el canadiense iba a rechazar la propuesta. Tras la conclusión del episodio de la marca roja recibíamos dos nuevos mensajes, el primero de ellos de Vince McMahon en el que nos informaba de que nos iba a poner en un combate mixto por parejas frente a Edge, probablemente nosotros haciendo pareja con Candice Michelle, y teníamos también un mensaje del propio Edge en el que nos revelaba que había encontrado a una nueva mujer en su vida y que buscaría venganza sobre nosotros y sobre esa, según él, bruja mentirosa. Posteriormente íbamos a recibir un mensaje de Candice Michelle en el que, al igual que Edge nos comentaba, ella también quería un poco de venganza sobre su expareja. Por último, antes del episodio de Raw recibíamos un mensaje de Torrie Wilson, que iba a ser la acompañante de Edge, y nos decía que tanto ella como Chloe, que no sé si lo recordaréis, pero era la perrita que tenía Torrie Wilson en un momento de su carrera, estaban deseando encontrarse con nosotros en el cuadrilátero. La lucha ante Edge y ante Torrie Wilson que iba a comenzar de la siguiente manera, el hombre muerto haciéndose con la ventaja, y yo creo que os voy a dejar la lucha íntegra ya que la verdad es que fue bastante corta. Ese derechazo que iba a llegar a la nuca de Edge, este era uno de los pocos golpes que nos iba a conseguir conectar el canadiense. Íbamos a sorprenderle con una variante de chokeslam, y aquí Edge iba a demostrar una vez más lo buen villano que es, ese piquete de ojos, ese sucio movimiento por parte de la superestrella calificación R. Candice Michelle, que como veis se involucraba, le lanzaba un golpe a Edge que permitía a Taker recuperar la ventaja. Iba a aplicar esta también variante de chokeslam desde lo más alto de la tercera cuerda, el canadiense que iba a salir volando. Conseguíamos cargar la barra del remate final. Iba a llegar el primer finisher y el único del encuentro, esta chokeslam sobre el cuerpo de Edge que iba a conseguir llegar. Y como veis, pese a que tenía la cabeza en amarillo y el tronco también en amarillo, íbamos a buscar la cuenta y para mi sorpresa iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática, la cual no entendí del todo bien. Edge que parecía salir con la mano en alto al final de la noche. Taker que se marchaba castigado cuando realmente simplemente le habían hecho un piquete de ojos y un golpe en la espalda. Recibíamos dos nuevos mensajes de Jonathan Coachman, el primero de ellos, en el que nos revelaba que la siguiente semana nos estaríamos enfrentando ante un luchador al que creo que no nos hemos enfrentado en toda la serie, que es ni más ni menos que el Gran Khali. Y recibíamos también un mensaje de Candice Michelle, en el que ahora parecía arrepentirse de haber terminado su relación con Edge y se estaba planteando si realmente había cometido un error haciéndolo. Teníamos también una actualización en la portada de revista, precisamente esa pareja barra expareja, Candice Michelle y Edge, y un titular que decía una gran ruptura o una gran farsa. Posteriormente recibíamos un nuevo mensaje de Candice Michelle, un mensaje de elección, como veis, con la exclamación roja. Nos decía que quería venir a recoger sus cosas a nuestro vestuario, las cosas que le quedaban allí, que eran de su pertenencia. Y podíamos elegir si halagarla y que viniera a recogerlas, o por otro lado decirle que nos dejase ya en paz, ya que nos estaba volviendo locos. Íbamos a elegir la primera opción. Recibíamos un nuevo mensaje precisamente de Candice Michelle, en el que tras esa respuesta que le habíamos dado nosotros parece que se había vuelto a dar cuenta, va un poco
está jugando un poco a dos bandas, yo creo, la buena de Candice. Ahora nuevamente parece haberse dado cuenta de lo que tiene ahora que no tenía con Edge. La lucha ante el Gran Khali que iba a comenzar de esta manera, el gigante que iba a esquivar esos primeros ataques de Taker también iba a invertir bastantes golpes, pero finalmente llegaba este primer derechazo. Con este movimiento sobre las piernas del gigante íbamos a conseguir cargar la barra de impulso por primera vez en la lucha, levantábamos a nuestro rival e íbamos a buscar directamente el primer chokeslam del encuentro. El hombre muerto, que ahí veis con qué facilidad levantaba al Gran Khali. La clásica cinemática, la cabeza de Khali en amarillo, íbamos a buscar suerte, ¿por qué no? Sin embargo, como veis, el Gran Khali que se nos quitaba encima con muchísima facilidad. El hombre muerto que nuevamente subía a su oponente al esquinero, en esta ocasión al Gran Khali, y le iba a lanzar hasta el centro del cuadrilátero la barra del remate, como veis que ya estaba también prácticamente cargada por completo. Una vez más íbamos a completarla con un ataque sobre las piernas de Khali, que ya estaban en amarillo al igual que su tronco, y vamos a buscar el segundo chokeslam del encuentro. El primero se nos había quitado encima con muchísima facilidad, veríamos a ver este segundo. Ahí llegaba el movimiento final, la cabeza de Khali ya en naranja. Buscábamos la cuenta 1, 2, sin embargo el Gran Khali todavía resistía. Con este clásico machetazo de pierna íbamos a cargar el tercer remate que íbamos a tener que lanzar sobre el Gran Khali. Como veis, ya tenía la cabeza en rojo, sin embargo nos esquivaba el Tombstone Piledriver. Con esta nueva variante de chokeslam, el cuerpo de Khali que se quedaba ya también en naranja, y nosotros conseguíamos cargar un nuevo movimiento final. Ahora sí, por fin llegaba el Tombstone Piledriver, la tumba rompecuellos, sobre el Gran Khali que iba a llegar, un Khali que había recibido ya 3 finishers, 3 movimientos finales, con lo cual la cuenta, como veis, iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha íbamos a tener exactamente la misma cinemática que la semana anterior. Khali y Taker que continuaban ahí peleando, y Edge que iba a aparecer para encararse un poco con el hombre muerto y tener este pequeño enfrentamiento verbal. Recibíamos un nuevo mensaje del médico, como siempre, pidiéndonos que nos calmásemos, y los dos realmente importantes, el primero de ellos de Jonathan Coachman, en el que nos informaba de que en la siguiente semana nos estaríamos enfrentando ante Randy Orton, que ya os anticipo que fue una lucha tremendamente complicada. Y teníamos también un mensaje de Candice Michelle, en el que básicamente nos comentaba que tenía muchas ganas de vernos después de todo lo que había pasado en las semanas anteriores. Antes del siguiente episodio de la marca roja teníamos un mensaje de Edge en el que nos decía que nuestro tiempo se estaba acercando y que ni siquiera lo sabíamos. Era una promesa que nos hacía y que pronto descubriríamos a qué se estaba refiriendo. Y teníamos también una actualización en la portada de revista con Candice Michelle, y un titular que decía, que preguntaba más bien si podía ser una distracción para el campeón de la WWE, para Undertaker. Antes de esa lucha ante Randy Orton, precisamente el asesino de leyendas que se encontraba en el parking hablando con Candice Michelle, Taker que iba a aparecer para rescatarla, una cinemática que ya vimos en SmackDown. Ahí aparecía Edge que nos castigaba contra ese vehículo. Ya la vimos en SmackDown, si no recuerdo mal, con Chavo Guerrero y con Mr. Kennedy como los atacantes, y Taker por supuesto como el que recibía el ataque. Aún así creo que es una storyline bastante interesante, este triángulo amoroso, aunque hemos visto muchos a lo largo de la serie. La lucha ante la víbora que iba a comenzar de esta manera, este running DDT tremendo que iba a llegar sobre la cabeza de Randy Orton, sin embargo él nos iba a responder con ese golpe bajo. El hombre muerto que lanzaba a su rival hacia el esquinero le subía e iba a ejecutar esta también variante de chokeslam, sin embargo esta vez hacia las afueras del ring. El hombre muerto que iba a aplicar este running DDT que, con Orton cayendo prácticamente sobre esa silla que habíamos traído al cuadrilátero mientras el árbitro estaba noqueado, para castigar a Orton, aunque finalmente no pudimos hacerlo. Esa variante de chokeslam que nos servía para cargar por primera vez la barra del movimiento final, la barra de impulso, y vamos a elegir el chokeslam, esta primera garra de ultratumba que iba a llegar sobre Randy Orton, la cabeza y el cuerpo ya en naranja, pequeña burla de Taker, buscábamos la cuenta, llegaba 1, llegaba 2, pero Randy Orton resistía. Con esta nueva variante de chokeslam, subiéndole a lo más alto de la tercera cuerda y lanzándolo de nuevo, conseguíamos cargar de nuevo la barra del movimiento final, el cuerpo y la cabeza de Orton que seguían en naranja. Íbamos a buscar el Tombstone, pero una vez más Orton que nos lo iba a esquivar y nosotros le íbamos a castigar con este running DDT.
Con esta patada, este posterior rodillazo al pecho, conseguíamos cargar por tercera vez la barra del movimiento final y vamos a elegir en esta ocasión un nuevo chokeslam. No vaya a ser que el tombstone nos lo esquiven otra vez. El cuerpo y la cabeza de Orton que ya estaban en rojo, con lo cual está totalmente condenado, la cuenta que llegaba a 3 y Taker obtenía una nueva victoria. Tras la conclusión del choque teníamos esta cinemática, la de siempre, en esta ocasión el fenómeno que expulsaba del cuadrilátero al asesino de leyendas. Recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos preguntaba si queríamos venganza por lo ocurrido en el anterior episodio de la marca roja y nos informaba de que estaríamos compitiendo en un combate en desventaja de 2 contra 1 ante Edge y ante Randy Orton. Teníamos también una actualización en la portada de revista donde aparecían precisamente los miembros de Rated RKO. Recibíamos un nuevo mensaje de Candice Michelle en el que nos informaba de que nuevamente estaría acompañándonos como nuestra manager en el siguiente episodio de la marca roja. La lucha en desventaja que iba a comenzar con Edge esquivando ese primer movimiento de Taker, también este segundo, y golpeando la zona lumbar del fenómeno, lanzaba esos golpes. Taker, que ahora era el que revertía, Edge con un nuevo esquive sobre Taker, ese derechazo que no llegaba. Finalmente Taker conseguía aplicar este movimiento. El hombre muerto que se convertía en una máquina de lanzar ofensiva, primero con ese primer machetazo clásico, posteriormente este derechazo a la nuca y esta variante de chokeslam para cargar por primera vez la barra de impulso, la cabeza de Edge que estaba ya en amarillo, íbamos a buscar el chokeslam, sin embargo la superestrella calificación R lo invertía. Con este movimiento íbamos a cargar casi por completo la barra del remate final, el cuerpo de Edge que ya estaba también en amarillo al igual que sus piernas, mientras que la cabeza estaba en naranja, un nuevo movimiento sobre las extremidades de la superestrella calificación R y teníamos un nuevo remate, el cual en esta ocasión sí iba a llegar. Íbamos a aplicar el chokeslam sobre Edge, conseguíamos ejecutarlo, la cabeza la tenía ya en rojo, íbamos a deshacernos de Randy Orton con estos dos golpes. Orton que caía del filo del ring, rápidamente íbamos a buscar la cuenta sobre Edge a ver si teníamos suerte. Llegaba 1, llegaba 2 y Taker conseguía una nueva y dominante victoria. Sin embargo, tras la conclusión de la lucha parecía que Taker se había hecho daño en algún movimiento aplicado, parecía que tenía una pequeña conmoción cerebral. Edge que se burlaba de ello, de cómo Taker se quejaba de la cabeza. Y bueno, la storyline que se continuaba desarrollando y todo parecía indicar que nos enfrentaríamos ante Edge en Vengeance y no ante Johnny Nitro, que era el segundo aspirante. Recibíamos un nuevo mensaje de Jonathan Coachman en el que nos decía que había un cambio de planes, ya que nos quería mantener totalmente alejados de Edge y Randy Orton de cara a Vengeance, por lo tanto nos estaríamos enfrentando nuevamente ante el Gran Khali. Recibíamos un nuevo mensaje de Torrie Wilson en el que nuevamente coqueteaba un poco con nosotros pese a ser la nueva pareja de Edge. Por último, antes del siguiente episodio de Raw, recibíamos un mensaje de Candice Michelle que se había enterado de ese mensaje que nos había mandado Torrie Wilson y se mostraba un poco celosa y nos exigía que ganásemos hoy para demostrarle que queríamos estar con ella. La lucha ante el Gran Khali que iba a comenzar de la siguiente manera: nos iba a esquivar ese primer movimiento el gigante, sin embargo este segundo sí que conseguía conectar el fenómeno y, como no, el clásico machetazo de pierna. El hombre muerto que iba a castigar con esta serie de rodillazos el cuerpo de su oponente, del Gran Khali, caía a ese segundo tensor y Taker iba a aprovechar para lanzar también esta serie de puñetazos que iban a llegar sobre el rostro del Gran Khali. Con esta variante de chokeslam, el hombre muerto que iba a conseguir cargar por primera vez en el encuentro la barra del movimiento final, un movimiento final que precisamente iba a llegar, íbamos a aplicar el chokeslam sobre el Gran Khali, la cabeza que la tenía ya en amarillo, íbamos a buscar la cuenta como en el primer encuentro. Sin embargo, al igual que en el primer encuentro, el Gran Khali que se nos quitaba encima con mucha facilidad, pero Taker iba a aplicar este running DDT. Con esta combinación de rodillazo al pecho y posterior derechazo conseguíamos cargar de nuevo la barra del movimiento final, la cabeza de Khali que estaba ya en naranja, el cuerpo en amarillo. Íbamos a buscar por lo tanto el Tombstone Piledriver que debía ser definitivo para la lucha, el hombre muerto que lo iba a ejecutar a la perfección, la cabeza de Khali que se quedaba ya en rojo, la clásica cuenta de Taker, la cuenta que iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Sin embargo, tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática que ya vimos en la anterior vez que hicimos esta misma storyline, solo que en SmackDown,
Candice Michelle, que ahora se había aliado nuevamente con Edge, parecía que había regresado con él, Taker, que se veía bastante frustrado, y Edge, que lógicamente celebraba el hecho de que Candice finalmente hubiese regresado con él. Recibíamos un nuevo mensaje de Edge en el que nos aseguraba que después de Vengeance sería él el que tendría tanto a la chica como el campeonato mundial de la WWE. Recibíamos posteriormente un mensaje de Jonathan Coachman en el que nos informaba de que Edge finalmente le había convencido de que tuviese una oportunidad titular en Vengeance, en el pay-per-view, y también nos estaríamos enfrentando ante él la semana previa. Antes del episodio de Raw recibíamos un mensaje de Candice Michelle en el que nos pedía si podríamos continuar siendo amigos y se disculpaba por todo lo ocurrido. La lucha ante Edge, que iba a comenzar de la siguiente manera, con esa combinación ya habitual en el arsenal de Taker: rodillazo al pecho y posterior derechazo a la cabeza, iba a continuar el hombre muerto castigando las piernas de Edge, de la superestrella calificación R, con estos dos movimientos castigando las extremidades. La verdad que iba a ser una lucha muy parecida a la del combate mixto. Taker iba a pasar por encima de Edge en todo momento, lanzando mucha ofensiva, este puñetazo que llegaba a la nuca y esta variante de chokeslam para cargar por primera vez en el combate la barra de impulso del movimiento final. Acto seguido íbamos a aplicar el primer finisher del encuentro, esta tremenda garra de ultratumba que iba a llegar sobre el cuerpo del canadiense. Íbamos a buscar rápidamente la cuenta para ver si había suerte como en el combate anterior, sin embargo la cuenta en esta ocasión tan solo iba a llegar a 2. Con este clásico machetazo de pierna dejábamos casi cargada por completo la barra del remate final, levantábamos a nuestro oponente, ese rodillazo al pecho, uno de los pocos golpes que íbamos a recibir por parte de Edge, finalmente este running DDT, la cabeza de Edge que ya se encontraba en naranja, el cuerpo en amarillo, e íbamos a buscar rápidamente el Tombstone Piledriver, que debería ser definitivo para la lucha. Llegaba esa tumba rompecuellos dejando la cabeza en rojo de nuestro rival, y la cuenta que iba a llegar a 1, iba a llegar a 2 e iba a llegar a 3 para conseguir una nueva victoria. Tras la conclusión de la lucha vamos a tener esta cinemática que ya vimos en la temporada anterior. Taker, que empujaba a Edge, que a su vez empujaba por accidente a Candice Michelle, la cual lógicamente se enfadaba y terminaba lanzando este golpe abajo sobre la superestrella calificación R. Continuaba pisándole con los tacones, tenía ahí una pequeña mirada con Taker, y veremos qué sucede finalmente en Vengeance. Recibíamos un nuevo mensaje del médico, como siempre pidiéndonos que nos calmásemos, y un mensaje de Jonathan Coachman en el que nos aseguraba que nuestra rivalidad con Edge era una de las mejores de toda la historia de Raw, y que esperaba que la lucha en el pay-per-view fuese igualmente exitosa. Recibíamos un nuevo mensaje de Edge en el que nos decía que esperaba que estuviésemos preparados para esa lucha en Vengeance por el campeonato mundial. Teníamos también una actualización en la portada de revista en la que aparecía precisamente el máximo oportunista Edge. Por último, antes del pay-per-view teníamos un último mensaje de Candice Michelle en el que nos revelaba que finalmente se quedaría tras la lucha con el ganador de ese combate y por lo tanto del campeonato. De este modo llegábamos al pague por ver, nos presentaban la clásica promo, esas poses de Taker como campeón mundial de la WWE, estas palabras dirigidas por parte del canadiense al fenómeno y, como no, clásicos instantes de las luchas que han disputado los dos durante las últimas semanas, el movimiento final del rival al que nos enfrentamos, que como siempre no ha sucedido de momento, y lo que sí ha sucedido ha sido este Tombstone Piledriver sobre Edge para cerrar la promo con el siempre desafiante rostro de Taker. La lucha en Vengeance, que iba a comenzar de la siguiente manera, con Taker haciéndose desde los primeros momentos con la ventaja con ese movimiento y con el clásico machetazo de pierna. Debido a que era una lucha sin descalificación, el fenómeno, que iba a buscar una silla debajo del cuadrilátero, iba a tratar de lanzar ese primer sillazo sobre Edge. Sin embargo, muy inteligentemente el villano nos iba a lanzar al árbitro para evitarlo, e iban a llegar las clásicas peleas por esa silla de un lado al otro, que llegaba el arma, hasta que finalmente Edge nos castigaba con ese primer sillazo. Taker, que le iba a dar de su misma medicina, le iba a castigar también con ese poderoso sillazo. Como veis, la barra de impulso de Edge, que estaba a punto de cargar el remate final. Taker, que sin embargo conseguía lanzar otro sillazo a la cabeza de Edge, ya estaba en amarillo. Esquivando ese sillazo ya conseguía el finisher. Taker, sin embargo, conseguía ejecutar otro sillazo. Edge aquí que nos iba a revertir esa patada y nos iba a aplicar esta execution,
uno de los primeros finishers que recibimos a lo largo de toda la serie. Posteriormente la superestrella calificación R iba a quitar ese protector del esquinero, sin embargo, como vais a ver a continuación, iba a ser el primero en recibirlo. Taker, que le lanzaba, se castigaba contra ese anillo metálico. Taker, que iba a buscar un movimiento, Edge, que finalmente lo invertía, y finalmente iba a ser Taker el que se hacía de nuevo con la ventaja con este movimiento. El hombre muerto, que iba a traer al cuadrilátero esos escalones de acero mientras Edge se burlaba, iba a aplicar este tremendo golpe sobre Edge, que de hecho le iba a hacer sangrar y le dejaba la cabeza ya en rojo. Teníamos cargado el movimiento final, y al igual que Edge, que era el segundo que cargaba, sin embargo iba a ser Taker el primero en aplicarlo, esta chokeslam, que iba a caer directamente, prácticamente sobre esos escalones de acero. Sin embargo, la lucha iba a continuar, ya que Taker se quería desquitar por todo lo ocurrido. Y aquí, como vemos, Edge, que iba a recibir varios puñetazos, finalmente el finisher que se le iba. Sin embargo, aún así, iba a conseguir aplicar este poderoso movimiento. El hombre muerto, que buscaba bajo el cuadrilátero su arma favorita, ese palo con alambre de púas, el primer impacto que no iba a llegar, y de hecho iba a ser Edge el que nos iba a castigar con él otra vez, cargando un nuevo movimiento final. La cabeza de Taker, que estaba ya en amarillo. Estábamos en un momento muy delicado de la lucha, ya que podría pasar prácticamente cualquier cosa. Edge, que finalmente canjeaba la habilidad de sucio, esa habilidad con el cubo de basura de Dirty. Taker, que iba a aprovechar para castigar con dos golpes con el palo con alambre de púas y gastarlo para cargar un nuevo movimiento final, un nuevo finisher, que iba a llegar en forma del segundo chokeslam de la lucha. La clásica cinemática, y acto seguido íbamos a buscar la cuenta rápidamente, que llegaba a 1, llegaba a 2 y llegaba a 3 para retener el campeonato de la WWE. Tras la conclusión de la lucha teníamos esta cinemática en la que Taker recibía el campeonato mundial de la WWE, celebraba su victoria, mientras que Edge estaba bastante enfadado por lo ocurrido, el árbitro que se interponía para que no continuasen peleando. Taker, que aún así seguía celebrando la victoria, de hecho salía del cuadrilátero, tenía ese pequeño enfrentamiento verbal con Edge. Y bueno, una nueva defensa titular para Taker. Continuamos siendo el campeón de la WWE y veremos qué storylines se vienen para los siguientes episodios. Tras la conclusión del pay-per-view recibíamos este mensaje de Candice Michelle, en el que nuevamente se disculpaba por todo lo ocurrido durante las semanas previas y nos mandaba una pequeña foto para que nos acordásemos de ella. Esto es bastante habitual en este videojuego, y teníamos esta actualización en la portada de revista en la que aparecía Edge totalmente destrozado. Y bueno, amigos, pues así termina el episodio de hoy. Como he dicho antes, una storyline repetida que ya vimos en su día en SmackDown con otros protagonistas, pero debido a que es la última temporada de la serie, yo creo que vamos a hacer todos los pay-per-views, sean las storylines que sean, y si son repetidas pues las volvemos a ver, pero al menos con otros luchadores y con otros diálogos. Y ya cuando llegue WrestleMania pues será el final de la serie, tanto si Taker tiene un campeonato como si no. Y nada, para finalizar pues lo que os digo siempre, dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.